Hola, en este video voy a hablar de la corriente alterna. En el video anterior fue simplemente una introducción y las diferencias entre corriente alterna y corriente directa. Ando un poquito enferma, pero decidí hacer un video ahorita que tengo un poco más de tiempo. Bueno, ¿cuáles son las características de la corriente alterna? Vamos a comenzar con el ciclo. El ciclo es la variación completa de la tensión o la corriente de cero a un valor máximo positivo y luego de nuevo a cero y de este a un valor máximo negativo y finalmente a cero. Es decir, aquí en esta imagen tenemos lo que es un ciclo. Parte desde cero, luego llega a un valor máximo, luego se regresa a cero otra vez y después la corriente cambia de sentido y se va a un valor máximo negativo y finalmente otra vez a cero. Cada 360 grados es un ciclo. Luego voy a explicar por qué estamos hablando aquí de grados. Eso tiene que ver en el proceso de la creación de la corriente alterna, que tiene que ver con la inducción electromagnética. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Otra característica es la frecuencia. Como les comenté en el video anterior, la frecuencia es el número de ciclos producidos en un segundo. Es decir, si nosotros tenemos un ciclo en un segundo, tenemos un hertz, ¿sí? Entonces, la frecuencia se representa con la letra F. Su unidad de medida es el hertz, Hz, y un hertz equivale a un ciclo por segundo. Por ejemplo, aquí tenemos, si esto se cumplió en un segundo, tenemos 3 hertz, 3 ciclos en un segundo. Ahora, ¿qué es el periodo? El periodo es el tiempo necesario para que se repita un ciclo. El periodo se mide en segundos y es el inverso a la frecuencia, es decir, el periodo es igual a 1 entre f. Por ejemplo, de aquí a acá se ha cumplido un ciclo, ¿sí? Como les digo, el periodo es el tiempo que se requiere para que un ciclo se repita, es decir, si hablamos del tiempo que se hizo de cumplir un ciclo, es decir, de aquí a acá estamos hablando del periodo. La amplitud les hablaré más adelantito esto. Ahora, ¿qué es el valor pico? Es el valor máximo, ya sea este positivo o negativo, que alcanza la onda senoidal. Es decir, aquí, si esta onda, su valor máximo llega a 15 voltios, ese es el valor pico, se representa con Vp. Es decir, recordar, empieza en un valor cero, alcanza su punto máximo, supongamos que son 15 voltios, ese es el valor pico. Pero también, como les digo, dice aquí que ya sea positivo o negativo, es decir, que cuando de cero nuevamente se regresa, es decir, va a un valor máximo negativo, menos 15 voltios también es el valor pico. Ahora, ¿qué es el valor pico a pico? Es la amplitud, como les dije, les iba a hablar de la amplitud neta de la onda desde el pico positivo al pico negativo, es decir, desde aquí hasta aquí. Es decir, sumamos 15 voltios más 15 voltios y el valor pico a pico son 30 voltios, es la amplitud neta de la onda. Ahora, ¿qué es el valor instantáneo? Aunque se utiliza más lo que es el valor eficaz, ahorita les voy a decir por qué. Bueno, el valor instantáneo es el valor del voltaje o corriente que tiene la onda en cualquier instante de tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos el voltaje máximo 15 voltios. Para conocer el valor instantáneo lo podemos representar con V, por ejemplo, es Vm, que Vm o Im se refiere a la amplitud o valor máximo de la onda, pues en este caso serían 15 voltios, ¿no? Y θ es el ángulo. Quizá ahorita les parezca confuso qué tienen que ver los ángulos y todo esto, pero tiene una explicación. Como les dije, tiene que ver con el fenómeno de la inducción electromagnética. Y ahorita les voy a explicar así, en resumen, qué es, porque en otro video voy a hablar más detalladamente sobre ese fenómeno. Entonces, para conocer el valor instantáneo, multiplicamos la amplitud o el valor máximo por el seno de ese ángulo. Por ejemplo, tenemos como datos la amplitud de voltaje alterno son 100 voltios. Se nos pide calcular el valor instantáneo para un ángulo θ de 45 grados. Pues aplicamos esto, entonces el valor instantáneo sería Vm por seno de θ, es decir, Vm, que es la amplitud, que es 100, por el seno de 30. Perdón, por el seno
de 45, ¿sí? Por el seno de 45, el seno de 45 es 0.5, entonces el valor instantáneo serían 50 voltios. Ahora, ¿qué es el valor eficaz de una onda seno? Esto es el valor que realmente utilizamos. Este también se le conoce como valor efectivo o RMS. Ahorita es simplemente generalizar. Estoy hablando muy general. Después voy a hablar a detalle de cada uno de estos términos. Voy a hablar más sobre el valor eficaz en otro video. Al valor eficaz también se le conoce como valor efectivo o RMS. Es el valor del voltaje o corriente en continua que produce la misma cantidad de disipación de potencia sobre una resistencia que la que produciría la onda de alterna. Es decir, por ejemplo, vamos a calcular el valor RMS de esta onda seno, ¿sí? El valor pico son 170 voltios. Bueno, para calcular el valor RMS tenemos que multiplicar 0.707 por el valor del voltaje pico. También es lo mismo el voltaje pico dividirlo entre la raíz de 2. Si hacemos eso, entonces el voltaje RMS es 0.707 por Vp, que es 170 voltios, y eso nos da 120 voltios. Bueno, pero ¿qué significa esto? Significa que cuando una resistencia es alimentada por esta onda de alterna, es decir, esta onda que está aquí, de 170 voltios, se va a producir en esa resistencia la misma disipación de potencia que un voltaje continuo de 120 voltios. Eso significa un valor eficaz de una onda seno. Bueno, la magnitud de los voltajes y corrientes alternos de tipo senoidal usualmente se especifican utilizando valores RMS. ¿Por qué? Porque el valor RMS tiene que ver con la capacidad de una onda de voltaje o de corriente para producir potencia. El valor RMS es el valor del voltaje o de corriente en alterna que va a provocar el mismo efecto de disipación de calor que su equivalente de voltaje o corriente indirecta. Por ejemplo, nuestro voltaje de 170 voltios pico produce la misma disipación de potencia que un voltaje 120 en directa. Ahora, si nosotros medimos con un voltímetro o un multímetro configurado para medir voltaje, a la salida de un tomacorriente, pues sabemos que los tomacorrientes es donde conectamos nuestros aparatos electrónicos. Entonces vamos a obtener una lectura ya sea de 110 voltios o 220 aproximadamente, esto dependiendo en el país donde estemos. Por ejemplo, ese voltaje ya sea de 110 o 220 voltios es un voltaje RMS. Ahora, en base a esto, vamos a obtener el voltaje pico de esta señal que medimos con el voltímetro en el tomacorriente. Es decir, esa medición ya sea de 110 o 120 es el RMS, pero vamos a obtener cuál es el voltaje pico. Entonces, ahora, si tenemos este valor eficaz, ¿cómo podemos obtener el valor pico de esa señal que acabamos de medir con el voltímetro? Entonces, pues aplicamos la fórmula que ya les dije, el voltaje pico por 0.707, y lo que hacemos, como necesitamos el valor de Vp, ya tenemos el valor RMS, ¿sí? Es 110, vamos a suponer que medimos 110 voltios con el voltímetro, ¿sí? Lo que necesitamos es este valor, despejamos entonces Vp, entonces Vp es igual a RMS, voltaje RMS, entre 0.707, es decir, 110 voltios entre 0.707, y eso nos da que el voltaje pico en realidad son 155.6 voltios. Aunque midamos con el voltímetro 110 voltios, si recuerdan, pues se refiere a, por ejemplo, aquí mejor explicado, eso provoca el mismo efecto. Ahora les voy a hablar así rápidamente sobre el principio de generación de corriente alterna. Aclaro, lo voy a hablar muy breve, ya que en otro video voy a hablar más a detalle sobre esto para comprender mejor cómo es el principio de la generación de la electricidad. Bueno, esto tiene que ver
El principio de la generación de la corriente alterna tiene que ver con la inducción electromagnética, un fenómeno que fue descubierto por Faraday. Pero como les digo, luego les voy a hablar mejor sobre esto, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dos polos enfrentados, el polo norte y polo sur de un imán, y esto pues genera un campo magnético, ¿no? Entonces, si nosotros movemos dentro de esos polos enfrentados, movemos un conductor, se van a cortar esas líneas de fuerza, porque estas se llaman líneas de fuerza. Entonces, si movemos un conductor, se van a cortar esas líneas de fuerza. Si empezamos a girar esta espira, se cortan líneas de fuerza y se va a producir una diferencia de potencial entre los extremos. Entonces, porque se me dificulta mucho, la verdad, hablar por traigo una tos muy fea. He cortado varias veces el video. Antes que nada, entre los polos de un imán se genera un campo magnético. Aquí lo podemos ver en esta imagen. La verdad, dibujo patético, pero hice el intento. Entonces, entre los polos de un imán se genera un campo magnético produciendo líneas de fuerzas. Aquí podemos ver estas líneas de fuerzas. Estas líneas de fuerza parten desde el polo norte hacia el polo sur. Aquí lo podemos ver. Entonces, si movemos un conductor dentro de un campo magnético, por ejemplo, al recibir movimiento, esa espira va a cortar esas líneas de fuerza. Y si empezamos a girar la espira, va a cortar esas líneas de fuerza y se va a producir una fuerza electromotriz, se va a producir un voltaje. Esto es la idea general. Como les digo, luego les hablaré más a detalle sobre esto. Obvio que esto no, a esta imagen le faltan más cosas. Entonces, vamos a ver eso en el siguiente video.